Mi nombre es Andrés, y esto que les voy a contar sucedió hace 2 años exactamente. A veces siento que me estoy volviendo loco, porque no he podido quitarme a esta mujer de encima, y todo por mi maldita obsesión. Cuando conocí a Adela, pensé que todo sería perfecto. Era la chica que siempre había querido para mí, y encajaba exactamente en el perfil de las mujeres que me gustan. Morena, muy voluptuosa, de cabello lacio y negro que le caía hasta media espalda. Tenía una mirada fuerte. No era de esas que sonríen por quedar bien. Tenía algo que imponía, y eso, lejos de espantarme, me provocó más ganas. Yo por mi parte era todo un galán. Así me veía yo. Digamos algo así como el todas mías, el que no deja ninguna viva. En el supermercado donde trabajábamos ya tenía fama. Me había acostado con la mayoría de las chicas que trabajaban ahí, sobre todo con las más guapas. Nunca tuve que esforzarme mucho. Siempre había alguna que caía rápido. Me gustaba esa sensación de poder hacer y deshacer a mi antojo, de saber que podía tener a quien quisiera. No me interesaba enamorarme, solo llevármelas a la cama y ya. Cuando entró Adela, desde el primer día llamó mi atención, no solo la mía, también la de otros compañeros. Pero yo estaba seguro de que sería cuestión de tiempo para que también cayera. Luego me le acerqué con la excusa de darle la bienvenida, ofrecerle mi amistad, explicarle cómo se movían las cosas ahí dentro. Yo sabía cómo acercarme sin parecer obvio, o eso creía. Pero esa morra se comportó algo sangrona conmigo. Apenas me miró de reojo y siguió en lo suyo. Ni siquiera me sonrió. Me ignoró como si yo fuera cualquier cosa. Eso nunca me había pasado. Las demás al menos me seguían la plática, aunque fuera por educación. No sé si algunas de las empleadas con las que ya me había acostado le habría advertido sobre mí. No sé si ya sabían mi fama y le metieron ideas. Lo que sí sé es que desde ese momento algo cambió en mí. Me cayó regorda la desgraciada. Sentí como si me hubiera humillado. Aún así, la tal Adela se convirtió en un reto para mí. Ya no era solo que me gustara, se volvió una cuestión de orgullo. Yo no estaba acostumbrado al rechazo, mucho menos al rechazo silencioso, ese que ni siquiera te da oportunidad de defenderte. Comencé a aparecerme en su área de cajas, con el pretexto de ayudar a guardar el mandado de los clientes. Me ofrecía a cargar cajas pesadas, a acomodar productos, cualquier cosa con tal de estar cerca. Pero ella me corría. Me decía que tenía que regresarme a mi área, que no era buena idea que estuviera ahí, porque nos podían llamar la atención. La mera verdad es que esa morra era algo agarrada. No daba entrada, no soltaba ni una sonrisa de más. Y yo, que ya le traía unas ganotas, sentía que eso me prendía más. Pero la vieja nada que aflojaba. Pasaron los días y yo insistía, no de forma tan directa, pero sí constante. Me aparecía en los pasillos, coincidía con ella en la hora de comida, buscaba cualquier oportunidad para cruzármela. A veces la sorprendía mirándome rápido, pero enseguida volteaba. No sabía si era curiosidad o molestia, pero algo había. Mientras tanto, las demás seguían igual conmigo. Algunas buscaban mi atención, pero yo ya no estaba interesado. Me empezó a aburrir lo fácil. Todo giraba alrededor de Adela. Me molestaba que no me mirara como las otras. Me molestaba que no pareciera impresionada por mí. Comencé a fijarme más en ella, en cómo trabajaba, en cómo trataba a los clientes. Era seria, pero no grosera. Hacía su trabajo sin meterse con nadie. No se quedaba de más en los descansos.
No coqueteaba con nadie. Eso también me intrigaba. Era como si no necesitara aprobación. Hubo un momento en que empecé a sentir algo raro. No solo deseo, era como una necesidad de demostrar que podía tenerla. Empecé a pensar en ella fuera del trabajo. Me imaginaba cómo sería estar con ella, cómo reaccionaría si algún día dejaba esa actitud y se rendía. Me repetía que era cuestión de tiempo. Un día decidí cambiar de estrategia. Ya no me le acercaría tanto. Pensé que tal vez mi insistencia la estaba alejando más. Empecé a ignorarla también. Pasaba frente a su caja y ni la volteaba a ver. Me reía con otras compañeras cerca de ella. Hacía como si no existiera. Al principio no vi su reacción, pero después noté que su mirada se quedaba más tiempo en mí. No era sonrisa, no era interés claro, pero ya no era indiferencia total. Eso me dio esperanza. Sentí que iba ganando terreno. Me convencí de que ella solo estaba jugando difícil. Me decía que ninguna mujer podía resistirse para siempre. Me repetía que yo sabía cómo manejar esas situaciones, que solo tenía que esperar el momento correcto. Pero la realidad era que cada vez pensaba más en ella. Me daba coraje verla tan tranquila mientras yo me estaba enredando en mi propia cabeza. Empecé a sentir celos cuando algún cliente le sonreía. Me molestaba que le hablaran demasiado. Me inventaba historias en la mente. Me daba cuenta de que ya no era solo un reto, era algo que me estaba consumiendo. Mi orgullo estaba metido ahí. Yo necesitaba que ella me mirara diferente. Así pasaron las semanas. Esa vieja seguía firme. Y yo, en lugar de cansarme, me clavaba más. Había noches en que no dormía, pensando en qué hacer para que cambiara conmigo. Me preguntaba qué tenía ella que no tuvieran las demás. ¿Por qué me importaba tanto? Y mientras más lo pensaba, más claro tenía que ya no era algo normal. Yo ya me había propuesto algo, y cuando me propongo algo, lo consigo. Siempre ha sido así. Sabía que lo lograría como fuera. No sabía que esa obsesión iba a empezar a arruinarme por dentro. Pasó el tiempo y la seguía frecuentando. A veces llegaba con algunos chocolates o algún detalle sencillo, nada exagerado, pero siempre con la intención de que bajara la guardia conmigo. Me esforzaba en parecer atento, en fingir que no tenía malas intenciones, pero solo me encontraba con su rechazo. Nunca aceptaba nada con gusto. Si tomaba algo era por educación, y aún así se notaba su incomodidad. Eso fue algo que poco a poco terminó con mi paciencia. Yo no estaba acostumbrado a que me dijeran que no, mucho menos a que me ignoraran como si no valiera nada. Sentía que cada rechazo era una burla, como si ella disfrutara verme insistir sin lograr nada. Empecé a llenarme de coraje. Fue entonces cuando decidí planear algo con mis amigos. Como les comenté, era fecha decembrina, y en el trabajo teníamos organizada una posada a la que asistiríamos la mayoría. Era el momento perfecto. Ambiente, relajo, alcohol y música. Sabía que en ese tipo de eventos todos bajaban la guardia. Una tarde, días antes de la posada, me reuní con mis camaradas después del turno. Nos quedamos en el estacionamiento, sentados en la caja de una camioneta, hablando de cualquier tontería. Entre risas salió el tema de Adela. Ellos ya sabían que me traía mal. «Ya estás bien clavado, Andrés», me dijo uno mientras se reía. «Nunca te había visto así por una morra que ni te pela». «No es que esté clavado», respondí molesto. «Es que ya me cansó. Me ha visto la cara
Y eso no se va a quedar así. Yo no soy cualquier pendejo para que me ignoren. ¿Y qué es lo que vas a hacer?, preguntó otro. Porque si no aflojó hasta ahora, no creo que lo haga de la nada. Me quedé callado por unos segundos. Sentía que algo dentro de mí ya estaba decidido. Si no fue por las buenas, será por las malas. Esa vieja se cree muy especial, pero nadie es intocable. Solo hay que esperar el momento. Ellos se miraron entre sí. No dijeron mucho al principio. Luego comenzaron las bromas, las ideas que al principio parecían un juego, pero que poco a poco se fueron volviendo más reales. En la posada todos van a estar tomando. Si se va sola, ya sabes lo que eso significa, dijo uno bajando la voz. Yo asentí. En ese momento ya no estaba pensando claro. Solo quería quitarme esa sensación de derrota que me había provocado durante semanas. Llegó el día de la posada. Todo transcurrió normal, algo aburrida por cierto. Música, intercambio, comida recalentada, compañeros fingiendo llevarse bien. Yo tomé lo suficiente para sentirme suelto, pero no tanto como para perder el control. Tenía claro de lo que iba a hacer. Adela llegó con Nadia, su mejor amiga. Se sentaron juntas casi toda la noche. No me acerqué mucho para no levantar sospechas. Me limité a observar. Cada vez que reía con alguien, sentía algo en el estómago que no sabía si eran celos o rabia. La noche avanzó. Algunos comenzaron a irse. Nadia recibió una llamada y dijo que la pasarían a recoger. Vi cuando se despidieron. Le insistió a Adela que se fuera con ellos, pero ella se negó con la cabeza. Dijo que vivía cerca y que prefería caminar. Ese fue su peor error. Esperé unos minutos para no salir justo detrás de ella. Luego le hice una seña a mis amigos y salimos también. La noche estaba fría, las calles medio vacías. La vimos caminar rápido, con los brazos cruzados, seguramente pensando en llegar pronto a su casa. La seguimos a cierta distancia. Mi corazón latía fuerte, lleno de adrenalina. Cuando dobló por una calle menos iluminada, supimos que era el momento. Entre los tres la alcanzamos. Todo pasó rápido. Ella apenas tuvo un movimiento de reaccionar cuando la sujetamos. Intentó gritar, pero uno de ellos le tapó la boca. La cargamos y la llevamos hacia un baldío cercano que ya conocíamos. Cuando me vio de frente, hizo unos enormes ojos de espanto. Me reconoció de inmediato. Intentó hablar cuando le soltaron la boca, pero yo estaba cegado. ¿Ves?, le dije con voz dura. Tanto que me ignorabas, tanto que te sentías muy superior. Ahora mírame bien, dime que soy todo lo que una vez quisiste. Ella comenzó a decir que la dejáramos ir, que no tenía sentido lo que estábamos haciendo, que todavía estábamos a tiempo de detenernos. Su voz temblaba, pero intentaba mantenerse firme. Andrés, esto no te va a traer nada bueno, dijo mirándome directo. No te voy a perdonar, pero todavía puedes parar. No seas estúpido. No arruines tu vida por algo que solo está en tu cabeza. Sus palabras me molestaron más. Sentí que me estaba juzgando, como si ella fuera mejor que yo. Le di una cachetada fuerte. No lo pensé. Luego la empujé contra el suelo. Desgarré su ropa con violencia. No voy a detallar lo que pasó después. Solo diré que hice lo que había decidido hacer. Ella se resistió lo más que pudo. Luchó, arañó y gritó, pero éramos más fuertes. Después de mí, siguieron los demás. Todo se salió de control cuando uno de ellos
ya demasiado borracho, perdió la noción. En medio del caos, comenzó a sujetarla con demasiada fuerza. Al principio creí que solo intentaba callarla, pero luego noté algo distinto. Ella dejó de moverse de repente. «Ya suéltala», dije nervioso. «Ya estuvo». Pero él no reaccionaba. Tuvimos que apartarlo a empujones. Cuando la miramos bien, supimos que algo estaba mal. No respiraba. El silencio que se hizo en ese momento fue peor que cualquier grito. «No puede ser», murmuró uno. «No puede estar muerta». La movimos, la sacudimos y nada. Fue cuando el pánico nos cayó encima como una piedra. «¿Qué hicimos?», dijo el más joven con la voz quebrada. «Andrés, ¿qué hicimos?». Yo no respondí. Sentía que el mundo se me iba encima. Todo lo que había sido orgullo y coraje se convirtió en miedo, miedo real. «No podemos dejarla aquí», dije tratando de sonar firme. «Si la encuentran, ya valimos madre. Tenemos que pensar en algo». «¿Pensar en qué?», gritó otro. «Esto ya no tiene arreglo». Miré alrededor. El baldío estaba oscuro, pero sabíamos que no era un lugar totalmente aislado. Podíamos huir sin más. «Vayan por palas», ordené. «Hay una obra abandonada aquí a unas cuadras». «Rápido, nadie nos vio. Si nos ponemos al tiro ahorita, nadie se va a dar cuenta». Dos de ellos corrieron. Yo me quedé ahí, mirando el cuerpo inmóvil. No podía creer lo que se había convertido todo esto. Horas antes solo era una fiesta. Cuando regresaron, comenzamos a cavar debajo de un árbol grande, al fondo del terreno. La tierra estaba dura, pero la adrenalina nos daba fuerza. Nadie hablaba mucho, solo se escuchaba el sonido de las palas golpeando el suelo. La enterramos ahí mismo. Cubrimos todo con cuidado. Pisamos la tierra para que no se notara removida. Recogimos lo que pudiera delatarnos. Antes de irnos, uno de ellos me miró fijo y me dijo: «Esto fue una idea tuya», dijo con rabia contenida. «Tú dijiste que si no era por las buenas, sería por las malas. Mira dónde estamos ahora». No supe qué contestar, solo sentía un vacío enorme. Nos fuimos por caminos distintos. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada de espanto. Escuchaba sus palabras diciendo que todavía estaba a tiempo de detenerme. Pensamos que nadie daría con nosotros, que había quedado enterrado no solo su cuerpo, sino también lo que hicimos. Pero desde ese día, algo cambió. Pasaron los días y empecé a tener pesadillas. Al principio eran solo sueños confusos. Después su rostro empezó a aparecer cada vez más claro. Adela se paraba frente a mí, con la misma mirada firme de que cuando trabajaba en la caja, pero había algo distinto. No lloraba ni gritaba, solo me veía como si ya supiera que mi destino estaba marcado. Entre sueños me repetía que lo que había hecho no se iba a quedar así, que alguien iba a tomar venganza. Hubo una noche en la que la soñé vestida con una túnica negra. No era exactamente la muerte, pero se parecía. Caminaba despacio hacia mí, mientras el suelo se abría bajo mis pies. Yo intentaba correr, pero no alcanzaba. Ella no tenía prisa, sabía que me alcanzaría. Comencé a bajar de peso. Dejé de comer sin casi darme cuenta. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, sentía que algo se acercaba. Dejé de dormir por las noches. Me quedaba sentado en la cama, mirando la puerta, esperando escuchar pasos que nunca llegaban. Mi madre comenzó a preguntarme qué me pasaba,
pero yo solo decía que era estrés. Para esto, mis camaradas también comenzaron a experimentar cosas extrañas. Uno decía que sentía que alguien lo observaba desde la ventana. Otro juraba escuchar pasos detrás de él cuando caminaba solo. Ninguno quería hablar mucho del tema, pero todos sabíamos de quién se trataba. La culpa se había metido en cada rincón de nuestras cabezas. Uno a uno fueron perdiendo la razón. El primero dejó de ir a trabajar. Decía que veía una sombra parada en la esquina de su cuarto todas las noches. Después comenzó a gritar en la madrugada, asegurando que ella estaba sentada en su pecho, mirándolo fijamente. No pasó mucho tiempo antes de que se tirara a las vías del tren mientras estaba en movimiento. El impacto fue brutal. Le arrancó la cabeza. Cuando supe cómo había terminado, sentí que algo se cerraba alrededor de mi cuello. El segundo empezó a beber más de la cuenta. Decía que solo así lograba dormir sin soñar, pero ni el alcohol lo salvó. Una mañana lo encontraron colgado en su propio cuarto. Dejó una nota incoherente, donde hablaba de ojos negros y una mujer parada bajo un árbol. El tercero duró un poco más. Intentó fingir que nada pasaba. Se burlaba cuando alguien mencionaba el tema, pero su risa no era la misma. Se volvió paranoico. Dejó de salir. Un día simplemente se disparó en el patio de su casa. Nadie entendía qué estaba pasando con nosotros. Yo por mi parte fui perdiendo el cabello. Cada vez que me miraba al espejo, notaba más claros en mi cabeza. Mi piel se volvió gris. Las ojeras se hundieron como si no hubiera dormido en meses. Me daba miedo dormir y soñar con ella, pero también me daba miedo estar despierto. Vivía en un estado constante de tensión. Sentía que algo me seguía, que en cualquier momento iba a escuchar su respiración tras de mí. Caminaba por la calle mirando sobre el hombro. Evitaba pasar cerca del baldío. A veces creía ver la tierra moviéndose, como si alguien intentara salir. Hasta que un día, por distraído, cruzando la calle sin mirar, fui atropellado. El golpe fue seco. Recuerdo el ruido del metal y luego el pavimento acercándose a mi cara. Cuando desperté en el hospital, no sentía mis piernas. Las había perdido. La noticia no me cayó de inmediato. Fue como si mi mente se negara a entenderlo. Cuando finalmente acepté que no volvería a caminar, sentí que el castigo apenas empezaba. Me convertí en una carga para mi madre. Ella al principio intentó cuidarme, pero no tenía dinero suficiente. Los gastos médicos la rebasaron. Poco a poco, su paciencia se fue acabando. Su mirada cambió. Ya no veía a su hijo, veía un problema. Un día decidió llevarme a la calle para pedir limosna. Me sentaba en una esquina transitada y me dejaba ahí durante horas. Al principio me daba mucha vergüenza. Luego dejó de importarme, solo miraba el suelo. Era horrible. Ella nunca me bañaba. Me cambiaba la ropa cada que se acordaba. Comencé a oler mal. Mi piel se llenó de llagas por estar tanto tiempo sentado. Las heridas se infectaron. La gangrena apareció en lo que quedaba de mis rodillas. Sentía ardor constante, pero nadie hacía nada. Me estaba agusanando vivo. Los gusanos comenzaron a aparecer en las heridas abiertas. Al principio creí que era mi imaginación, pero después los vi moverse. También sentía cosquilleo en los oídos. A veces salía algo pequeño y blanco cuando me rascaba. Mi cuerpo se estaba descomponiendo antes de morir. Jamás creí llegar a estar así.
Yo, que me sentía intocable, que pensaba que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, terminé reducido a una sombra sucia en una esquina. La gente pasaba frente a mí sin mirarme. Algunos dejaban monedas por lástima. Otros hacían gestos de asco. Yo bajaba la cabeza. No tenía fuerzas ni para levantar la vista. Fue entonces cuando una bruja se acercó a mí un día. No supe de dónde salió, solo la vi parada frente a mí, observándome con una expresión que no era de lástima ni de sorpresa. Era como si ya supiera todo. Se quedó mirándome largo rato. Después me tocó la frente con la punta de los dedos. Sin necesidad de decir mucho, me hizo entender que todo lo que estaba pasando había sido provocado, que nada era coincidencia, que la madre de Adela era una bruja muy conocida en Catemaco, que yo le había arrebatado a su única hija. Me explicó que la venganza no siempre llega de golpe, a veces se disfruta lenta, que mis amigos habían caído primero porque eran más débiles, que a mí me había dejado para el final, que mi castigo no era morir rápido, sino pudrirme consciente. Después de ese día entendí que no iba a haber alivio, que cada gusano, cada llaga, cada mirada de desprecio era parte de algo más grande. Mi madre dejó de verme como hijo. Solo me movía cuando necesitaba cambiarme de esquina. A veces se olvidaba de darme agua, y yo ya no reclamaba. Sentía que merecía cada segundo. Las noches se volvieron eternas. Aunque estuviera despierto, veía sombras a mi alrededor. A veces creía distinguir una figura de pie frente a mí, con túnica negra, observando en silencio. Entendí demasiado tarde que no aceptar un rechazo no me hacía más hombre, me hizo monstruo. Mi cuerpo sigue deteriorándose, la gangrena avanza, el olor es insoportable incluso para mí. Siento que me estoy muriendo en vida, que cada día es una forma distinta de pagar. Esta historia se las hice llegar a través de la bruja. Fue ella quien escribió lo que ya no puedo sostener con mis manos débiles. Es mi última voluntad, no para que me tengan lástima, no para que me perdonen. Es para que sepan que nadie es intocable, que el orgullo puede ser más peligroso que cualquier arma, que hay rechazos que deben aceptarse, pero yo no lo hice, y ahora estoy pagando con cada parte de lo que me queda. No espero salvación, solo espero que cuando finalmente deje de respirar, la tierra me reciba con el mismo frío con el que yo la usé para esconder mi crimen. Aunque sé que ni siquiera muerto, voy a descansar.